Paredes son gruesas. Sí, son gruesas, no escucho a nadie. No escucho a nadie. No escucho a nadie. Sí. Exactamente. Un dato que me parece importante de todo esto tiene que ver con la repercusión que tuvo dentro del gobierno, que de alguna manera hay como se desoye el reclamo de la CGT. ¿Por qué digo esto? No porque sea algo nuevo. De hecho, el gobierno, si ha tenido un activo muy importante, ha sido que la movilización en las calles no le afectara cuando era directamente a políticas públicas del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la movilización del 2x1 sí generó una cuestión social y hubo una ley que jurídicamente era simbólica. Hubo una marcha que detuvo la aplicación del 2x1 conocidas. Pero eso fue otro poder, digamos. Era la Corte Suprema, por más que ahí había un puente inalienable entre la Corte Suprema y Elisa Carrió y Fabián Rodríguez Simón, los asesores. Bueno, Carrió la conocen y Fabián Rodríguez Simón es el asesor jurídico más importante que tiene el presidente. Pero las cuestiones que van vinculadas a la política pública, en general es difícil que la calle disuada, si es que está bien usado el término, al gobierno nacional de tomar alguna determinación legislativa o del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque siempre hay una deslegitimación por kirchneristas. Ahora, ustedes me dirán, pero estaba Pablo Moyano, que fue antikirchnerista durante los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, Marcos Peña habló, jefe de Gabinete de Ministros, sobre la movilización de ayer. Esperamos que se pueda tratar en extraordinaria, porque creemos que hay un consenso muy importante, como la CGT lo ratificó ayer. Esto fue fruto de un diálogo muy maduro, muy responsable, de un sindicalismo que sin ceder ninguna de sus principios y sus valores construyó pero una hoy, agenda de hoy hubo confianza. una marcha sindical muy importante en contra. Hoy una marcha kirchnerista, básicamente, que nos llamó la atención ver a los Moyano de vuelta con el Pablo kirchnerismo. Moyano Nos llamó la es atención. una chicana, ¿no? No, chicana no, es un dato, digamos. Fue una marcha eminentemente kirchnerista, organizada por el kirchnerismo, y se lo vio a él ahí. Bueno, ellos lo explicarán. Yo tenía entendido que ellos tenían diferencias profundas. Pero hay algo interesante, ¿no? Que es comunicacionalmente, bueno, nadie le va a explicar a Marcos Peña eso, que es su gran expertise. Ahora, la sociedad, ¿cómo recibe esto? Un Pablo Moyano, que fue antikirchnerista durante los últimos 4 años del mandato de Cristina Kirchner, va a una marcha donde también, por ejemplo, estaba Pablo Micheli, que fue antikirchnerista en los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner, y el gobierno comunicacionalmente lo lee como una marcha kirchnerista. No hay una lectura, hay como una sordera impresionante en el gobierno, reitero, por lo menos por parte de la boca para afuera, de lo que logra comunicar, que es, no hay una evaluación de que a lo mejor los sindicalistas que estaban disconformes con Cristina Kirchner también puedan estar disconformes con el gobierno de Mauricio Macri. Pasa que ya que usas la sordera como metáfora, hay 2 tipos de sordo. El que escucha lo que quiere oír y el que no escucha de verdad. O el que dice que escucha una cosa y dice otra. A lo mejor entienden perfectamente lo que está pasando, pero es mucho más fácil decir otra cosa. A mí lo que necesitan decir otra cosa, más políticamente, es una necesidad. A mí lo que me impacta, independientemente que es un discurso que suele utilizar todos los dirigentes políticos del gobierno nacional, es un atajo que tienen habitualmente con diferentes temas, que en un caso como este, cuando Marcos Peña tilda de kirchneristas y que por eso van a la marcha y por eso repudian una medida que tiene que ver con el Estado, hay un repudio, hubo una manifestación multitudinaria, porque las reformas no benefician a muchas personas que después se van a ver sumamente afectadas, como los jubilados y posteriormente cuando se ha tratado con como a los trabajadores. No hay que ser demasiado lúcido o tener una militancia política tan estrecha para no estar de acuerdo con este tipo de reformas. Aparte te digo más, mira, yo siempre discutía con funcionarios del gobierno anterior cuando se deslegitimaba a algunos sindicalistas por otra vez, por su posición antikirchnerista en aquel momento contra Cristina Kirchner. Decía, vos de Hugo Moyano podías decir cualquier cosa menos que no tenía representatividad con sus agremiados. Si hay una figura con representatividad dentro de sus afiliados, es Hugo Antonio Moyano o ahora Pablo Moyano. Misma calificación le cabe a Sergio Palazzo. Difícilmente uno podría pensar en algún gremio que tuviera más reclamos por el impuesto a las ganancias que la bancaria. Claro. Entonces, yo no me imagino que todos los afiliados de la bancaria sean kirchneristas, ni muchísimo menos.
Lo que están reclamando los sindicalistas a través de la voz de sus afiliados, o mejor dicho, los afiliados a través de la voz de sus secretarios generales, es una disconformidad ahora con la reforma previsional. Pero recordemos que acá hubo promesa de eliminar el impuesto a las ganancias, de no devaluar. Y que la modificación del impuesto a las ganancias, si bien algunos ítems beneficiaron a los trabajadores encuadrados dentro de camioneros, porque eso también es cierto, y ahí se explica cierta relación en ese momento, después prácticamente no varió. No, de hecho incorporó. Y de hecho incorporó mucha gente que pagaba a pagar ganancias. Nadie Es que pagó menos de lo que pagaban. La política real en Argentina y en casi todos los países del mundo es esto, digamos. Una cosa es lo que se discute de fondo y otra cosa es lo que se transmite. Y muchas veces para comprender lo que se transmite solamente hay que ponerse del otro lado del mostrador e imaginarse cómo lo haría uno. Y ahí se va a dar cuenta que en este juego de la política, más allá de lo que piense uno, hay que comunicar y lo que se comunica casi generalmente de uno y otro sector es lo correcto. Es que por eso en posiciones, ¿no? Fijando posiciones. Pero por eso te decía que en el caso de Peña, cuyo gran expertise es el área comunicacional, tenía que ver justamente con eso, pero que tiendo a pensar que no cree que son todos kirchneristas los que fueron ayer. Hablando de comunicar, sí, comunicó Miguel Pichetto previo a la votación de la reforma previsional. Nadie se haga el distraído acá. Todos sabían lo que firmaban, porque dentro del acuerdo estaba consignada la cláusula previsional. Y como nosotros tenemos un marco de responsabilidad con nuestras provincias y con nuestros gobernadores, nos toca la ingrata tarea de tener que votar esta ley, porque acompañamos a los gobernadores y porque creemos que los acuerdos y los pactos cuando se firman hay que cumplirlos. Lo que creo también que el gobierno tiene que explicar, que el jefe de gabinete explique, que el señor de Basavilbaso explique, que el ministro de Economía explique los temas que llevan adelante, que no traten de ningunear los temas, porque si no la sociedad no sabe lo que pasa. Y lo más fácil es venir a gritarle a los senadores que son entregadores, que están en contra de los jubilados. Esto es lo que pasa siempre. El hilo se corta por lo más fino. Estamos votando este proyecto porque es un proyecto del Poder Ejecutivo y porque nuestros gobernadores lo avalaron con su firma. Bueno, yo dije siempre, desde que hago periodismo, que no es hace muchos años, pero quiero decir, cuando era un senador oficialista y ahora lo mismo, que Pichetto es un senador romano. Él defiende a Roma, defiende al Estado, no defiende al Partido Justicialista o al partido de gobierno, sea cual sea que esté. Es como un hombre nacido de las entrañas del Estado. En este caso lo que está haciendo es defender algo que él lo dice. Y algo que me sorprende mucho que dice, la solución de esto no es venir a decirle a los senadores que son unos entregadores y que están ajustando a los jubilados. Yo el adjetivo no lo voy a poner, que están ajustando a los jubilados es un hecho. Y el segundo punto, dice, el hilo se corta por lo más delgado, hablando de los senadores, el hilo más delgado son los jubilados en esta reforma, no son los senadores. ¿De qué habla? Aparte una reforma que está dibujada, porque pusieron otras cláusulas que también adolecen de fallas técnicas, pero la reforma, en definitiva, lo que quiere es tener el recortazo para el año que viene para los jubilados y bajar el déficit a través de los jubilados. Es lo único que busca estos 4 o 5 artículos que está... Y hay una cosa más que no es del todo cierto lo que dijo Miguel Pichetto, que es que con los gobernadores se había firmado esto. No, se había firmado un documento de consenso fiscal que incluía la posibilidad de hacer una reforma previsional, pero no estaba en la reforma previsional todavía el índice de movilidad jubilatoria, que es el corazón de la reforma previsional. Ese es el primer punto. El segundo punto, y yo lo quiero reiterar, es los que rompieron el PRODE, Omar Perotti, Camao Espínola y algunos otros senadores que aún dentro del bloque del PJ se opusieron a la reforma previsional. Y el último es que esto va a pasar en diputados como una autopista. ¿Sí? Yo quiero creer que no. Yo creo que creer que los representantes van a hacer algo para no tener que complicar como lo van a hacer nuestros jubilados.
Es una barbaridad. Faltan unos días para... No, para el pero Día del aparte el Inocente, digo, más o tratamiento menos en express esos que días tuvo. se va a tratar, A ver, ¿no? es histórico el tratamiento express que tuvo esta ley. En 3 minutos se hicieron todos así. Nosotros ya sabíamos la Es semana una pasada. barbaridad. Y lo dijimos acá la semana pasada, Y que una- esto iba a pasar. Es Sí. una barbaridad. Último dato, la reforma laboral, me dicen desde el gobierno que lo de marzo no va, que tienen la intención desde el Poder Ejecutivo de tratarla en diciembre. Y si Ahora. no es en diciembre, tratarla en extraordinarias Lo que en pasa febrero. es que soplan buenos vientos y los quieren aprovechar. Exacto. Buenos vientos, menos para los jubilados, claramente, porque en un aumento de 413 pesos, ¿qué podemos hacer con eso? Julia Estrada, bienvenida. Así es, Luciana, porque lo que trajimos en esta oportunidad es un análisis más concreto, más allegado a la realidad de jubilados y jubiladas. Igual quiero aclarar que esta reforma, esta aprobación con media sanción en el Senado de un nuevo cálculo de movilidad, no es solo para los jubilados. Es para los pensionados, es para los perceptores de asignación universal por hijo y también para los perceptores de la asignación familiar. Uno de los reclamos que junto con el impuesto a las ganancias había sido bandera de importantes sindicatos en su momento durante el gobierno anterior, asignaciones familiares e impuesto a las ganancias. Vamos a mirar, de todas maneras, ahora en números, otra cosa, que es lo siguiente. Con 400 pesos más o menos, porque hoy tenemos una mínima de 7.246 pesos. Si aplicamos lo que algunos llamamos la fórmula Pichetto, que ayer logró media sanción en el Senado, aunque igual es bastante injusto para Pichetto porque en definitiva es una mejora de la fórmula apenas del oficialismo, con 70% de actualización por inflación y 30% de actualización de salarios, tendríamos un aumento de 400 pesos, más o menos, ¿no? A 7.660 pesos. Primero lo que hicimos, esto es parte de una encuesta, breve encuesta, que hicimos a jubilados de la capital federal, preguntándoles a los que son propietarios, acá ya hicimos un recorte, yo diría importante, por adquisitivo, más o menos cuánto gastan, porque nos la pasamos diciendo que no alcanza. Bueno, los remedios gastan entre 500 y 800 pesos, pero los que no tienen enfermedades graves, algunos gastan hasta 2.000 pesos. ¿Cuánto gastan en alimentos? 4.000 pesos por mes y muchos de ellos manifiestan además que no pueden comer lo que deberían comer dada su edad, ¿no? Comer mucho más sano. Gas, una boleta de 500, luz 500, agua 300, expensas 2.000, considerando que no pagan alquiler, solo expensas. Servicio doméstico, esto es algo que no se suele considerar, pero los jubilados suelen tener algún tipo de ayuda, ya sea de tarea del hogar o de cuidado, ya que son personas mayores, que lleva plata eso. Son cerca de 3.000 pesos, estimamos. Más o menos un jubilado hoy está en 11.000 pesos. La mínima, más del 50%, un jubilado que se ajusta, ¿no? Un jubilado que no estamos haciendo otros gastos como salir, hacerle regalos a los nietos, una serie de cosas que están claramente afuera. 7.246 pesos. Faltan mínimo 3.000 pesos. Todos los entrevistados, más de 50 casos, dijeron que recibían ayuda, porque no llegaban a fin de mes. Recibían ayuda de sus parientes, recibían ayuda de alguna otra changuita que se terminaban generando. Vamos a una segunda placa, donde vamos a tratar de poner nuevamente en números qué son 400 pesos. Bueno, por ejemplo, las tiras reactivas para la diabetes, que ya no las cubre el PAMI, porque de hecho en su momento sí se cubrían al 100%, sale cada una 700 pesos. Se usan más de una vez al mes, varias veces. Una boleta de electricidad, todos manifestaron pagar cerca de 500 pesos. Un kilo de queso por salud sale 250 pesos. 3 almuerzos con nietos, llevar a los nietos a McDonald's cuesta cerca de 450 pesos. 4 horas de servicio doméstico, 400 pesos, equivalente al aumento que van a tener al mes de marzo. 4 taxis, acá en la capital federal, unas 30 o 40 cuadras, son 100 pesos por taxi. Y vamos a una tercera placa para el tema de los medicamentos, porque hay dos cuestiones. La primera es el aumento, además del 100%, con una inflación promedio que fue el 70%. Estamos hablando de 2 años, 2015 a 2017. Y la segunda es que algunos ya no tienen cobertura, con lo cual no es solo el aumento del medicamento, sino que antes te lo cubría PAMI y ahora ya no. Acá hicimos 3 casos, levotiroxina, de 73 cajas que se podía comprar con la jubilación mínima, hoy se pueden comprar 48. No se ve, pero es una caída en el poder adquisitivo del 34%. Un antihipertensivo, se podían comprar 63 cajas, hoy 58, una caída de poder adquisitivo de 7%. Y fuimos a ver un ansiolítico, que se podían comprar 61 cajas y ahora 59. No cayó tanto, pero igual cayó
3% el poder adquisitivo. Me parece que esta es la discusión que en todo caso unifica a opositores de una reforma previsional que va desde ya más allá del color político kirchnerista. Ya estaba enojada antes, supongo que debe estar más enojada ahora. No, y desindignada la palabra, porque realmente no puedo creer cómo una reforma que perjudique tanto a un sector, vimos los más vulnerables de nuestra sociedad, haya tardado 10 minutos en aprobarse sin haber cuestionado absolutamente 14. nada. 14, perdón. 14 minutos. Todo así, todos negociados políticos, todas cosas que se habían cerrado antes. ¿Quién ve a los abuelos? Esta es la situación grave, esta situación. No nos damos cuenta que el 70% de los jubilados cobra la mínima. 7.000 pesos, que con todos los cálculos que nos hizo ella recién, ¿ustedes vieron la calidad de vida? Y ahora les voy a dar 400 pesos en marzo. Es una barbaridad, es realmente sorprendente, porque una cosa es que haya ingresado a un proyecto, pero que no haya tenido cuestionamientos. ¿Cómo van a dejar una cosa así? Si yo tengo una ley posterior, digamos, que complica en forma tan, digamos, tan perjudicial a nuestros abuelos, ¿cómo no lo van a cuestionar? Como ya no hablo de políticos, hablo de seres humanos. Doctora Silvia Arce, usted siempre explica y desde hace varios meses intenta que la gente entienda de qué estamos hablando. En números precisos, seguramente alguno lo escuchó, otros quizás no. Antes de esta ley y posterior a esta ley, de acá a un año, ¿cuánto debiera haber cobrado un jubilado con una mínima y cuánto finalmente va a terminar cobrando? Se hizo el cálculo, se hizo la prueba. Desde que empezó la ley de movilidad al día de hoy, un jubilado con la mínima cobra 7.246 pesos, ¿no? Eso es con la ley de movilidad actual. Se hizo el mismo cálculo con la ley actual y un jubilado cobraría con esa actualización 6.000 pesos, 6.100 aproximadamente. 1.000 pesos en un jubilado, chicos, es enorme. 1.200, con el número que estás dando. Ponerle entre 1.000 y 1.000, sí, 1.000 y 1.100 era así. 1.200. Lo mismo, pero quedémonos en 1.000 y seamos bondadosos. Sí. 1.000 pesos en un jubilado es muchísima plata. 20 pesos es mucho. Entonces, antes de tomar estas medidas que son realmente indignantes, porque primero tuvimos todo el histeriqueo para llegar a este último proyecto, que la inflación más la variación del PBI, después terminó esta chinada del 70 más el 30%, digamos, y se tiró en una semana. Los jubilados todavía no entienden dónde están parados. Ahora, yo soy Mario Quintana, el secretario de Coordinación Interministerial. No sabía. La llamo En cualquier momento. a Casa Rosada y le digo, mire, el 70% de la masa de guita en este país es seguridad social. Sí. Nosotros, como dijo el senador Pichetto, para pagarle a los empleados provinciales, a los enfermeros, bueno, a todo el empleo público, que en general la gente lo tiene como algo secundario y son enfermeros, son policías, son maestros, necesito hacer este recorte. Le pregunto a las dos, digamos, a Julia, que por ahí tiene el fino también más de los números. ¿Había posibilidad de sacar la plata de otro lado? Lo que creo, a ver, vos sabés más del número. Yo creo que esto es que yo aplico, ella explica economía y yo el criterio común y social. Si yo estoy diciendo que a las provincias de Buenos Aires les voy a dar 100.000 millones de pesos y con esta movida me ahorro 100.000 millones de pesos, yo creo que antes de dar, tengo que ver cómo arreglo el sector, cómo genero empleo en blanco para que las arcas del ANSES sean un poco más fuertes y no sea tan, digamos, es real que es deficitario, pero es deficitario desde toda la vida. No, pero a ver, hay una cuestión que es central y que el gobierno acá incluso la ha planteado en estos términos. Si uno no plantea o no quiere o no tiene la intención de modificar el patrón recaudatorio, el patrón tributario de la Argentina, en términos de mayor recaudación, porque si uno revisa, y es algo que no se ha dicho mucho, pero en la reforma fiscal no hay ningún nuevo impuesto que realmente signifique más ingresos para el Estado, excepto todo el lío que se armó con el vino, el lío que se armó con las gaseosas, el lío que se armó con las cervezas. Eso eran los únicos impuestos que apuntaban a que el Estado tuviera mayor recaudación y que pudiera hacer algún tipo de reforma que dijera, bueno, pará,
sacamos de acá, sacamos ingresos brutos, dejemos de recaudar esto, pero no importa, tenemos un reemplazo. Si vos no haces una reforma fiscal que te plantee nuevos ingresos para el Estado, y sí, el 50% del... Pero te puedo hacer una pregunta. Pero encima de todas estas modificaciones, una de las modificaciones perjudica a ANSES. Uno es que bajan los aportes previsionales de los menos de 12.000 pesos, y además que el 20% de ganancias, lo que se recaudaba iba a ANSES, eso no va a ocurrir más. Entonces, termino desfinanciando más el sistema, que ya está en rojo. ¿Y crees que se lo reemplaza por el impuesto al cheque? Sí, la carga tributaria regresiva en la Argentina es altísima. Lo que no se discute es la progresividad. Es básicamente lo que venimos diciendo en todos lados. Bienes personales debería ser un impuesto estrella en un país con la desigualdad que tiene la Argentina, con las fortunas que tienen gran cantidad de ricos en el país. El nivel de evasión, que es otra forma de no pagar impuestos. Bienes personales prácticamente se elimina porque a 2019 va a ser del 0,25%, pero además es muy interesante, lo metieron como caballo de Troya dentro de la reparación histórica de los jubilados a los bienes personales. Entonces digo, hay algunos impuestos que deberían realmente ser esquema de financiación de la Argentina en un país tan desigual. Eso está en el corazón de los modelos económicos que cada gobierno tiene. Exacto. Ahora, inicial para entender algo. Como decía Iván, que no están, vos no tocás ningún impuesto con la recaudación así como estamos. Y si vos querés bajar impuestos, porque además la reforma fiscal dice hay que bajar impuestos para que lleguen las inversiones, y sí, en ese esquema mental no te queda otra que ajustar. ¿Y qué ajustás? Y el 50% del presupuesto, para ser más precisa, es seguridad social, y dentro de ese 50% que es seguridad social, el 75% son jubilaciones. Y es muy tentador. La verdad es que para un gobierno que quiera ajustar, es como que hay una llamada de atención que dice, acá estamos, somos los jubilados y gastamos un montón de plata, ¿puedo decir algo? No es es chiquito el pensamiento, porque si yo al jubilado le doy 1.000 pesos más, va a invertir ese dinero y consumirlo en el mercado interno. Es como el ABC económico. Claro, si yo esta gente que, digamos, que sabemos que modelo, esa es la diferencia. Ahí llegamos al plano ideológico otra vez. Claro. Siempre terminamos en el mismo Porque sitio. el problema para Cambiemos es cómo ves la todo sociedad caso, y qué país querés, básicamente. Claro, en todo caso no es generar consumo, es generar condiciones para ser atractivos para que vengan las inversiones. Es otra, dirían los economistas, algunos miran la oferta, otros miran la demanda. Si vos mirás que los jubilados van a tener más plata para poder gastar, estamos mirando la demanda. Si vos mirás como hace la ortodoxia económica al Frente de Cambiemos, que en realidad van a llegar inversiones, si bajás los impuestos y son más competitivos, estás mirando otra cosa. La verdad que consuman más o menos los jubilados no es un factor relevante. ¿Baja el déficit con esto o no baja el déficit con esto? Según nuestros cálculos está igual. No, de acá para adelante. Bueno, habría que ver qué hacen las provincias con ingresos brutos, que es un impuesto gigante, y que de acá a 2020, 2022 se lo plantea reducir en 1,5% del PBI. Si eso pasa, bueno, debería tenderse a gastar menos y recaudar menos. Mira, justo hoy había un proyecto, no te voy a decir cómo, pero había un proyecto que no se lleva adelante. Definición para no llevar adelante el proyecto. Estoy hablando de un proyecto de una provincia. Austeridad. Esa fue la palabra. No lo vamos a poder hacer porque viene un año de austeridad. Esa fue la palabra utilizada por Mauricio Macri. Sí, pero bueno, pero no era justamente un gobernador del gobierno. Bueno, sí. Pero hubo influencia, evidentemente. Evidentemente, el discurso va calando. Gracias, chicas. Por favor. Muchas gracias. Después de la pausa viene el capítulo internacional con el gran Pedro Brigger y casi